En reproducción asistida, pocas decisiones tienen tanto impacto como una buena estimulación. Y hoy vamos a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿El éxito en reproducción asistida depende de cuántos óvulos sacamos o de cómo entendimos el ovario que teníamos enfrente? Hoy hablaremos del éxito, la personalización y las fallas en la estimulación ovárica. Y platicaremos también de qué es lo que pasa cuando falla un ciclo de reproducción asistida, si fue por el organismo de la paciente o por el plan que se diseñó desde un inicio. Bienvenidos a la segunda temporada de La Ciencia de la Fertilidad, un espacio de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, donde acercamos la ciencia reproductiva a un lenguaje claro, humano y confiable. Aquí conversamos con especialistas de los temas que realmente importan en la consulta y te ayudamos a entender mejor tu fertilidad, ya seas paciente, médico o estés formándote en esta especialidad. Porque cuando la información es clara, las decisiones son mejores. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Ciencia de la Fertilidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en reproducción asistida. Pocas decisiones tienen tanto impacto en reproducción asistida como una buena estimulación ovárica. Y para ello hoy tenemos a un gran invitado, un muy buen amigo, una persona muy científica, a quien en lo particular Alex y yo admiramos mucho, le preguntamos muchas cosas y convivimos muy de cerca. El doctor Jorge Rodríguez Purata, él es biólogo de la reproducción, es el director científico de la Clínica de Reproducción Asistida en el Hospital ABC y tiene muchísima experiencia en reproducción asistida fuera de este país. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos un montón de cosas que platicar. ¿Qué preguntarte? ¿Qué preguntarte? Claro, no. Por favor. Muchas gracias a la MMR. Felicidades por este podcast tan padre que tiene mucho éxito y gracias por la invitación. George, pues vamos a empezar Sí. con la primera pregunta. Pues bueno, como lo decía en un inicio, yo creo que hay decisiones que impactan mucho un tratamiento de reproducción asistida y una de las que más impactan es una buena estimulación ovárica. Y como lo Totalmente de acuerdo. como lo platicamos muchas veces en privado, es, oye, es que quiero más óvulos, pero en este escenario de buscar más óvulos, ¿tú crees que realmente más óvulos es mayor probabilidad de éxito o realmente estamos disfrazando este éxito queriendo tener más óvulos en una estimulación? Mira, yo creo que es una gran pregunta, ¿no? Porque las pacientes nos preguntan, pero yo te empezaría diciendo una cosa. A veces nos enfocamos tanto en la calidad del embrión y se nos olvida que nosotros como especialistas en reproducción influimos muchísimo en esa calidad del embrión basados en el tipo de estimulación que le damos a esos ovarios, ¿no? No nada más es darles medicamento para que el ovario responda por sí solo, es estrategizar la manera que responda mejor y son decisiones pequeñas, pero que van a influir muchísimo en la calidad del embrión, muchísimo en la calidad del óvulo y que luego se nos hace muy fácil responsabilizar a la paciente, al laboratorio, te digo, al embrión, pero se nos olvida que con la estimulación vamos a impactar. Y hecho de la manera correcta, sí creo que más óvulos son mejores pronósticos. Ok. Esa es la realidad. Yo sí creo que escogiendo bien el medicamento, las dosis, en la manera en que divides el medicamento a lo largo del día, pero sobre todo, entender la farmacocinética y la farmacodinamia de un medicamento nos va a permitir Eso. dirigirlo a la paciente. ¿Tú Entonces, crees? Sí. Para ti, Jorge, ¿cuáles son los puntos críticos que considera Jorge Purata en una estimulación ovárica que pudiera arruinar ese embrión que se formó Que o que vamos a formar? Que vamos a estimular. Pues mira, yo inclusive se los digo a mis pacientes, les digo, "Oigan, que sepan que estos son los 3 puntos en los que yo voy a tomar decisiones más de manera más cercana, porque al final del día yo creo que es bien importante, entre más sepa la paciente y más se siente involucrada, se siente más cómoda con la evolución de una estimulación. Entonces Claro. yo les digo, mira, que sepas que las decisiones donde yo voy a influir va a ser en escoger el tipo de medicamento y la dosis que te voy a dar, que es al principio de la estimulación. El siguiente punto que yo voy a involucrarme es cuándo empezar el antagonista, es decir, cuándo evitar que ovules antes de tiempo. Y el último punto que voy a involucrarme es cuándo terminar la estimulación para programar la aspiración de óvulos. Y esos son los 3 puntos de inflexión que pueden pues, manipular
positiva o negativamente el resultado de una estimulación. Y yo creo que si yo les daría un consejo a las pacientes es pongan atención y cuestionenos, pregúntenle a su ¿Por qué doctor el por medicamento? qué dosis, por qué medicamento escogieron ese, por qué el antagonista un día antes o un día después, por qué el número de días de estimulación. Yo coincido mucho en eso que dices de involucrar a la paciente. Creo que merece conocer la información. Y como tú bien dices, el primer punto donde vamos a actuar y a tomar decisiones es en la selección del medicamento. Pero ¿tú crees que realmente pudiéramos arruinar un ciclo de reproducción asistida en una mala estimulación ovárica? Totalmente, yo creo que totalmente. Y O algo va a salir y le va a ir bien, escojas lo que pues escojas. es que depende mucho de la edad de la paciente y de la reserva ovárica, pero pues, si tiene pocos óvulos o poca reserva de ovárica, pues el impacto es mucho más grande. Pero inclusive, ¿cuántas veces no seguramente te ha pasado que llegan pacientes de segunda opinión con ovario poliquístico que le sacan 30 óvulos y aún así les quedan uno Un o dos embrión. embriones? Sí, Entonces, probablemente el impacto es menor porque es una paciente joven que con ese único embrión o dos embriones se va a terminar embarazando. Pero en lugar de haber conseguido toda una familia de 2 o 3 o 4 hijos con una sola estimulación, pues sí, de inicio la paciente va a estar feliz porque va a tener su hijo, pero en el fondo pudo haber ido mejor. claro. Un plan familiar. Sí. George, y ese, yo me quedé mucho con lo que comentaste, los puntos críticos que son para ti importantes en la estimulación. ¿Cómo, porque es importante que las pacientes sepan, cómo haces ese manejo? ¿Por medio de qué? ¿De sangre? ¿Tomas sangre? ¿No tomas sangre? ¿Vale la pena tomar sangre? Ultrasonidos. Ultrasonido. O sea, para ti, ¿qué da el plus para eso? Sí, justo, mira, esa es una de las conversaciones que siempre tenemos, inclusive en congresos científicos, ¿no? ¿Cuántos monitoreos? ¿Cómo haces el monitoreo si solo con ultrasonidos y con mediciones de estradiol? Si además de estradiol, progesterona, si además de progesterona, LH durante la estimulación. Y pues cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo particularmente me gusta mucho hacer ultrasonidos siempre y además me gusta hacerlo yo porque... Pues digo, también cuántas veces no hemos discutido de que si un diámetro, dos diámetros para medir el Claro. folículo, Sí. y eso te cambia las decisiones, Sí. Sí. porque pues no es lo mismo medir un diámetro largo, un diámetro redondeado, dos Sí, Que a lo diámetros, mejor ya es tu experiencia, a lo sí. mejor sí, para claro. ti, a lo mejor Y alguien el lo midió feeling de doble. cuándo pararlo, a veces ves un folículo más grande, pero te vas por los otros. Entonces yo creo que un monitoreo hecho por uno mismo y sí considero que la medición de estradiol es básica, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, el otro día vi una publicación porque Jorge es muy activo en redes y tiene mucho auge. Mencionaste que también pudieras, o sea, esas pacientes que a veces están en otros lugares, se pudiera llevar un tratamiento en combinación, ¿no? Con los Sí, ultrasonidos. O sea, a pesar Y de que los uno a niveles veces no lo hormonales, hace, ¿no? pudieras tú buscar estrategias para saber cómo le está yendo a la paciente, ¿no? totalmente, yo creo que sí se puede, tampoco hay que ser tan egocentristas que nada más nosotros somos los únicos que hacemos ultrasonido de manera adecuada. Fíjate que durante mi entrenamiento, cuando yo estaba en Nueva York, pues justo mi trabajo era encargarme de las pacientes que venían de fuera a la ciudad de Nueva York y pues te acostumbras a entender cómo le van a entregar los resultados, desde el principio decirles, está bien, puedes hacer el monitoreo desde casa, pero Pero tienes que hacer los monitoreos antes de las 11 de la mañana para que salgan los resultados de sangre, tienes que mandarnos todos el mismo día, tienes que verificar que tengas el medicamento, como que, o sea, se nos olvida que la paciente no sabe cuál es el siguiente paso y Claro. nosotros lo hacemos tanto que nos olvida explicarles cuáles son completamente los pasos. Y yo creo que es tan sencillo como organizarles todo y de esa manera se va a poder, porque, pues sí, nos van a enviar los resultados de ultrasonido, nos van a enviar los resultados de sangre y a lo mejor puede haber un margen diferente con lo que lo el hubiéramos otro. hecho, pero nos permite tomar Sí, al decisiones. Claro. finalmente. Jorge, tú, por ejemplo, en tu base de tu toma de decisión para saber el medicamento que vas a utilizar, a lo mejor si va a ser previo a la paciente, ¿en qué te basas? ¿En edad de la paciente, Hormonas. factores, hormonas, estimulaciones previas? ¿Ves muchas segundas opiniones? ¿Ves las estimulaciones que se le Yo realizó? eso hago siempre, les digo, yo no voy a empezar una nueva estimulación hasta que no me pases exactamente el protocolo que hicieron. Quiero que me pidas, o sea, porque luego la paciente se siente, y lo entiendes, ¿no? Sí, Le da le da miedo pena. preguntarle, le da pena Sí, sí, sí. preguntarle al Responde. doctor, oye, me voy a pedir una segunda opinión. Y yo lo primero que les digo es, primero tu responsabilidad es contigo misma, ¿no? Tú tienes muchos problemas ahorita personales como para andar ¿Qué va a pensando si tomar? el doctor se siente bien o mal con Claro. las decisiones que tú vas a tomar. Olvídate de lo que siente tu doctor. Dos, nos va a servir mucho entender
qué medicamento usó, qué dosis usó, cada cuánto te monitorizó, cómo fue la respuesta, cuántos folículos había en el primero, en el segundo, en el tercer monitoreo, para ver si estamos obteniendo un mejor resultado, porque si no, es mejor Cancelar. cancelar, ¿sí? Que muchas veces cuesta mucho trabajo, Jorge, cuando tengo pláticas con él de pacientes, esta paciente a lo mejor se hubiera beneficiado de cancelar antes de seguir ese tratamiento y muchas veces Te para aferras, ¿no? nosotros es aferrarte a ese tratamiento. Porque también nos sentimos mal de Sí. cancelarla. Sí, porque sabes el gasto que se utilizó Sí. y todo eso lo que implicó, ¿no? Pero y al final de cuentas, pues, pero sí es tomar una buena decisión en ese momento le va a Para- ayudar a la paciente para un Totalmente. futuro, ¿no? Sí, claro. Sí, y en cuanto a los medicamentos, mira, obviamente nosotros somos medios. Yo Sí. siempre me veo como un chef, ¿no? Que te gusta a veces unos ingredientes, a veces otros. En el fondo hay muchos similares. Sí, yo tengo unos medicamentos que me siento cómodo, pero también hay veces, o sea, yo me fijo en la edad de la paciente, en la reserva ovárica y en el peso. O sea, si es muy mayor o es más joven, si tiene más reserva o menos reserva, y si está más delgada o no tan delgada. Y esas son las tres cosas que me influyen. Sí, yo creo que esto que dices es muy importante porque aprender a estimular a una paciente no es, lo hemos platicado, no es una receta de cocina, no es Sí. darle todo a todas y si no tiene este nivel, súbele a esto y si no, bájale a esto y si no, agrégale esto. O sea, no hay No, como... no es tan fácil. No, o sea, si te pones a leer los protocolos que cada quien hace, los protocolos que se publican, pues de repente vas a entrar en controversia y no puedes decir, déjame leo este y a ella, ya le toca hacerle esto, ya le voy a subir esto, Sí, sino mucho es ese feeling que tú dices, ¿no? sí, totalmente. Ahora, Jorge, una pregunta, porque gran parte de esto es como, literal, vamos a ser como mitos y realidades. Las dosis, Jorge, para ti, esas pacientes que dicen, dame más dosis para que crezcan más, dame menos dosis, o sea, ¿cómo lo manejas tú de explicar a la paciente que es independiente o para ti cómo te gusta o de repente más dosis es mejor o no? Mira, yo creo que no, más dosis no es mejor. Yo creo que empezar a la paciente con altas dosis siempre terminas teniendo estos folículos muy grandes desde el principio de la estimulación. Entonces, si la paciente va muy acelerada, o sea, al final del día al óvulo le tenemos que dar la progresión fisiológica propia de 10, 12 días que de manera natural sucede. Y si no se la damos, es un folículo que estamos acelerando, es un óvulo que estamos acelerando. Entonces, es entender ahí el punto intermedio y bueno, una cosa que yo nunca hago, no sé si ustedes lo hacen, a lo mejor es una pregunta, exacto, Yo bajar tampoco, dosis. yo No, tampoco. no. Eso O sea, sí me creo parece que una si de las alguien- cosas más, sí, Como yo un poco también. desesperadas de que no se te vaya pero ya, No, o arruinar sea, el si ya le día, quieres pero- bajar, ya es se porque hiperestimuló, cometiste un ya, error. ya no la Es puedes que regresar. Yo también creo No. que en step down No. cometiste un error. Sí. O sea, Sí, no, sí. no Ya valoraste nos le bien a la equivocamos, ya paciente. nos pasamos de dosis, no pasa nada, ni modo, hay que seguirla. Sí, sí, sí. Sí, al final. Sí, me parece. Oye, dime, algo así. No, iba a decir, entonces, o sea, primero yo nunca bajo de la dosis. Segundo, pues trato de empezar dosis intermedias, altas, para no tener que moverme mucho. Yo creo que otra cosa que yo siempre hago, y creo que alguna vez lo hemos platicado abiertamente, es que pues, al final del día, cuando usamos este medicamento que evita la ovulación espontánea, es una manera de bloquear la producción de LH. Y yo siempre le aumento la dosis de LH durante la estimulación. Es un consejo que yo siempre doy a todas las Sí, personas sí, que sí. rotan conmigo y las personas que se acercan a mí. Siempre les digo, pues yo no sé qué vayas a hacer, pero nunca bajes la dosis. Y Ya, además, por súbele más la- lanzada que vaya, siempre aumentale la manera de que uses LH con el antagonista. No, y hay artículos que son como hiperrespondedoras al cetrotide, o sea, que Claro, es el sí. medicamento y sí se ve cómo puede Sí, caer. se El supone problema es que mucho. no sabes qué paciente pudiera ser o Sí. no, ¿no? Correcto. Jorge, le platiqué, no me acuerdo, vimos un tema previo de baja reserva. Priming, pacientes, ¿te gusta, no te gusta? ¿Lo usas? ¿En qué pacientes sí? ¿En las estimulaciones? ¿Crees que les va mejor? Fíjate que yo no lo uso, pero te voy a decir qué pasa. Yo ahora, el 70-80% de las estimulaciones que hago, no las empiezo en 2 días antes de que empiece la regla. Ok. Todas mis estimulaciones las hago regla espontánea, no uso anticonceptivos. Todas mis pacientes las empiezo, o sea, si me dicen, yo voy a arreglar hoy es martes, ¿no? Voy a arreglar el jueves, las cito hoy o ayer. Les hago ultrasonido y las Chita empiezo basal. 1 o 2 días antes de la regla, porque al final del día, la principal razón por la que una estimulación empieza mal es porque empiezas con asincronía, un Claro. par de folículos más grandes. Y la realidad es que la fisiología nos dice que la Ese es un FSH priming se fisiológico. empieza a secretar Sí. desde antes. Y de ahí es donde viene la teoría del priming, que si tú das estradiol antes, inhibes la FSH y puedes empezar a estimular. Pues entonces mejor
Si lo que quieres es necesitar un pico de FSH, pues entonces mejor empieza a estimular antes de que haya el pico de FSH, no Sin, inhibir la sin FSH. importar los niveles de estradiol que a lo Es que, mejor pudieran estar. bueno, si la vas a transferir, sí importan, pero como la mayor Sí, parte de pues las veces no vamos a congelados. transferir, entonces yo lo que hago en lugar de priming, Sí. juego con el día de inicio de estimulación. Desde 4 o 5 días antes puedes empezar a estimular sin Sí. problema. ¿Y qué pasa con ahora la elección de la dosis de la paciente con baja reserva? O sea, porque hay gente que dice, bueno, es que es una paciente con baja reserva, tiene pocos folículos, le des mucho, le des poco, te va a responder igual. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O eres de los que dicen, oye, porque digo, en la audiencia habrá médicos en formación, que esto les va a ser muy interesante, médicos ya formados y que están estimulando y que de repente, pues como todos, tenemos dudas, queremos mejorar, queremos hacer estimulaciones bien siempre? ¿Qué harías con esta paciente que tiene baja reserva y bajo ese concepto de decir, pues igual y me responde igual, le dé poquito, le dé mucho? Pues yo creo que ahí mi consejo sería, sí, no hay que darle nada más por darle, pero tampoco hay que quedarnos cortos. Yo creo que Es que en ese la es el paciente de baja forte, ¿no? reserva hay que darle bien, pero tendiendo a la alta 105. para que no nos quedemos cortos, ¿no? Porque justo en esas, un óvulo menos puede significar mucho. Claro, sí. Pues, Jorge, te iba a preguntar ahorita, fíjate que gran parte de esto es como usar la experiencia que llevas en esto, en toda esta carrera es las pacientes que tienen baja reserva, que creen que en algún momento en un ultrasonido tendrá más folículos, cuando tú la ves, que mides, obvio sabemos que a lo mejor en esa cuenta folicular que tú usas, a lo mejor previo hubo un priming, pudieras ver poquitos y después tienen un Aparece alguno crecimiento, extra. aparecen más. Sí. O sea, la realidad, ese concepto eres de estimular como esté la paciente, no esperas un momento o que No, yo creo que la evidencia lo que nos dice es que sí, sí entiendo el concepto de esperar para un mejor mes, ajá, pero en el fondo todos los artículos publicados en ese sentido nos dicen, aún así que esperas un mejor mes, tu potencial de respuesta va a ser el potencial de respuesta basado en tu peor mes. sí. Entonces, nunca había visto, sí. entonces esperar no te va a dar mejores resultados. Lo que sí creo que si hay un folículo ya un poquito más grande, o sea, un folículo de 10, 10 y medio, 9 y medio, y los demás están muy chiquitos, lo más probable es que ese es Que el se que crezca. crezca. Sí. Entonces, ahí más que esperar para un mejor mes, es hacer algo para que todos empiecen más Sí, similares. las estrategias que Sí, estabas diciendo. Ujú. porque si no, sí van a responder menos. Sí, y justo ahorita me viene a la mente, hace un par de semanas hiciste una publicación y pusiste como, ¿qué tanto esperar el momento ideal? Porque hay pacientes, claro, siempre la mejor condición metabólica de la paciente pues va a ser la ideal, pero muchas pacientes, como tú bien dices ahorita, me voy a esperar un mejor mes, quiero hacer un quiero bajar de conteo, peso. quiero bajar de peso, que voy a empezar con un análogo GLP-1 y en unos meses hago mi estimulación. Pero ¿tú crees que realmente esto tenga mucho impacto en una estimulación? No, yo creo que al revés, o sea, va a tener peor impacto. Yo creo que todo eso, todas estas intervenciones extras, integrales, funcionales, de medicina funcional y medicina integrativa, deben de hacerse en paralelo. Nunca deberíamos de retrasar una estimulación para bajar 1, 2, 3 kilos de peso, 1, 2, 3 días más a la semana de ejercicio, 2 meses con suplementos. Yo creo que todo eso es extra No en va a paralelo. modificar. Ujú. Bueno, Jorge, y aprovecho porque ese paciente que tenemos baja reserva, que sabemos que tiene el esposo con una fragmentación elevada y eso, ahí que estimulas fragmentación. Ya sé que obvio no haremos banking porque actualmente tratamos de formar embriones. Esa es una situación que a veces de manera recurrente, ¿no? Actualmente tengo una paciente de edad con baja reserva, pero a lo mejor el esposo no está en condiciones, ¿no? ¿Cuándo es el mejor momento para ti? A lo mejor, Ay, a lo mejor sí vale la pena un banking, pues edad pero sabiendo Fíjate que los... baja a mí no me reserva. gustan los bankings. Yo no hago No. bankings a menos que la paciente me lo pida. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, como tú bien dices, la calidad espermática es muy mala, pero tenemos poco tiempo con la paciente? Pues, o sea, sí hay que escoger el punto o sea, hay algo que va a llevar prioridad. El Pero, óvulo. pero entonces, lo único, si tú empiezas a hacer banking, lo que estás haciendo es las tasas de descongelación, de evolución a blastocisto, Disminuye. bueno, de fertilización y de evolución a blastocisto son menores. Claro, esto lo sabemos. Entonces, al final estamos afectando los óvulos. Entonces, si tú haces banking, lo que estás diciendo es, prefiero ceder calidad de óvulos para obtener calidad de esperma, pues yo creo que más bien depende
y a lo mejor esto es un gran podcast que deberían de invitar a un andrólogo y un ginecólogo a tratar de decidir con casos ¿Cuál es el clínicos punto medio? cuál es el punto de Sí. equilibrio, porque pues es una conversación, yo trabajo mucho con uno de los andrólogos aquí en México, que es Pedro, y siempre le digo, a ver, yo sé que tú me estás pidiendo 3 meses para suplementos, pero esta paciente no tiene Mucho 3 meses. valeriano. Claro, sí. Sí, no. Entonces, pues Sí. no hay una respuesta, no sé qué No, decirte. no, es que es una buena pregunta, pero sí es un hecho justo sabiendo los porcentajes que existen, o sea, que son menores cuando hacemos banking. Por una parte disminuyes el embrión, que bueno, el número el de embriones, desarrollo pero por otra embrionario. parte te dices, híjole, un embrión de mejor calidad. Pero bueno, al final de cuentas también en el factor masculino hay estrategias en el laboratorio que nos pudieran ayudar a mejorar un poco la Totalmente, muestra, que pudiera simplificar esta parte, ¿no? Ahora, totalmente. Jorge, fuimos viendo como paso a paso, ¿no? La paciente en qué te fijas, a lo mejor la edad, sus antecedentes, ya viste estrategias del medicamento y eso. Ahora, un punto muy importante es la hora que vamos a hacer la extracción de los óvulos. Ok. ¿Influye? Para la pregunta del millón, ya sé, yo no voy a, no sé, debatir si existe o no el síndrome folículo vacío, pero para ti en ese momento, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer el disparo? ¿Qué hormona, el tamaño folicular? ¿Cuál es tu punto de ¿Cuál es? equilibrio entre Ajá, niveles de estradiol, tamaño folicular? o sea, ¿a ti en qué te fijas? Porque a veces se cometen errores entre nosotros, me Sí, refiero sí, de que sí. dices, es que no saqué porque Sí. la mayor frustración es, a lo mejor, para mí, una buena antimuleriana y que no crezca, algo sucedió. Dos, que tengas los folículos, a lo mejor un estradiol y que no saques los Sí. óvulos, O ¿no? Eso vas es bien, vas bien, sería vas bien y a la como, mitad de la estimulación en tu siguiente ajá, seguimiento, que ya Sí. no te fue tan bien, ¿no? Yo creo que, mira, yo el primer consejo que yo siempre le digo a los pacientes, que rotan, bueno, aquí más bien quería decir a otros doctores que rotan ahí con nosotros, es que si tú no te detienes a analizar 5 o 7 protocolos que hayas hecho en el último mes, de vez en cuando, no te das cuenta de los errores que has cometido y todos cometemos errores. Claro. Todos más que errores, todo el mundo pudimos haber tomado una decisión diferente que en retrospectiva la ves diferente. Y la única manera, o sea, es imposible que te acuerdes de memoria todo lo que haces. Entonces, te tienes que detener a ver qué hiciste y qué pudiste haber hecho mejor. Bueno, yo por ejemplo lo hago cada vez que voy a estimular una paciente nuevamente, pues sí lo haces, pero de manera general tienes que ver tu toma de decisiones constante que haces. Y cuando yo o sea, de las cosas que yo hago siempre y luego cuando me doy cuenta que lo pude haber hecho diferente son, lo primero es el equilibrio entre estradiol, tamaño de folículos y días de estimulación. O sea, cuando ya empiezas a ver que una estimulación es muy corta o o muy muy larga, larga. ya Sí. no vamos a obtener nada bien, nada mejor. O sea, por más que digas, le falta un día, ya va a estar mejor, ese día te puede haber perjudicado. Y entonces, cuando te vas y analizas 3 o 4 estimulaciones que se te fueron largas, te das cuenta Que algo que hiciste. lo hubieras hecho diferente. Sí. Que ese día extra nunca vale la pena. Ok. Entonces, yo en general tomo en cuenta la cantidad de folículos que está respondiendo, el nivel de estradiol y los días de estimulación. Sí, sí, porque a veces yo creo, de repente lees ciertas guías, lees ciertas publicaciones que son muy cuadradas en decirte, si ya tienes más de 3 folículos arriba de 17, ya es momento de hacer el trigger. Oye, pero, o sea, no No, puedes no es obedecer esta regla no es siempre. tan estático, no es Claro, no es tan... así. Sí. George, y ¿qué opinas bueno, estamos hablando ya real de hacer la maduración ovocitaria con doble disparos, no disparo, doble O sea, el trigger, ¿te sencillo, refieres? trigger, dual Doble. trigger Yo sí o uso dual, no sé ustedes que usan dual. dual? Dual. Sí, siempre, o sea, doy con apeptil bueno, HCG recombinante con análogo de Análogo. GNRH, para no decir marcas. Pero Te costó trabajo, sí, sí es que tenemos tan clavadas las marcas, ¿no? Pero Sí, ya. yo creo que usar los dos medicamentos, pues te va a dar estás teniendo dos mecanismos de acción Sí, 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 diferentes. sí. Yo creo que, por ejemplo, dar 2 dosis de HCG recombinante, sé que hay gente que los hace y gente muy importante en México que los hace, pero No, o sea, no le veo el objetivo. A menos que tenga un problema Sí. de IMC muy grande. sí, no, Y seleccionar bien a la paciente que también solo la vas a disparar con análogo. O sea, Sí. la que le hace el trigger con Pues análogo. fíjate que yo porque- eso nunca tampoco lo hago, aunque tenga 11,000 de estradiol. Sí, sí, Ok. es que también, loco. Sí. O Siempre sea, les das un shot, siempre le doy un un poquito shotcito ahí, un poquito de gasolina. para Claro, siempre evitar. esto mucho se basa mucho en la experiencia. Es que por O sea, eso, justo decías hace ratito esto del síndrome de folículo vacío. Punto número 1,
no existe. Exacto. El síndrome de folículo vacío es porque no medimos bien las hormonas y no nos dimos cuenta que no ¿Qué había estaba hecho la pasando? conversión. Claro. Sí. Y por eso, al final de cuentas, la LH es importante. O Es sea, tomar importante. hormonas Sí. a veces las pacientes cuando ven, es que me vas a volver a tomar hormonas, pues sí, porque de eso depende si tenemos que volver a poner los medicamentos, ¿no? O sea, reforzarlos. Totalmente. Ahora, Jorge, te iba a preguntar que un debate y regresándonos, hablamos mucho como baja reserva. Ahora, también ves muchas pacientes con ovario poliquístico, Sí. ¿no? Para ti, ¿cómo funciona el ovario poliquístico en la estimulación? ¿Es un reto en qué aspecto? ¿En la dosis, en la calidad? ¿Qué para ti qué tiene más Sí, yo creo que estos son de importancia? las pacientes más complicadas. Sí, Yo creo que las pacientes con alta respuesta son, o sea, la paciente que tiene baja respuesta no te puedes pasar. O sea, Claro. va a responder a su y hasta si máximo. te pasa y se Sí. siente mal, Sí. qué bueno. Las pacientes con normorespuesta, pues como son tan, todo Noble. está bien, van a ser muy nobles, entonces les va a ir Sí, bien. sí. Pero las pacientes con tendencia a la irrespuesta son las más difíciles porque es donde más hay que estar cuidando las dosis, los días, los monitoreos, que no se nos pase un día. Sí. Pues justo las ovario poliquístico se comportan así, ¿no? Con respuesta. Yo creo que escoger bien el medicamento para tener un poco de control, escoger bien, tenerla bien monitorizada, no pasarse 3, 4 días. Si es fin de semana, pues hagan el esfuerzo de monitorizarlo. Eso va a ser bien importante, porque justo en estas pacientes, bien importante como pacientes con ovario poliquístico, no hay mala calidad ovárica, hay mala estimulación. Sí. ¿Cuántas veces pasa que de repente... ¡Pum! Sí, Las redes no. sociales, pongan eso. No, es que No existe justo mala tú- calidad ovocytaria, es de O sea, estimulación. justo tú nos has dicho eso. Es que muchos óvulos a ti te da tranquilidad porque le dices a la paciente saqué tantos óvulos, pero ¿cómo le va a ir en el Después, desarrollo embrionario? y si no le va bien, uno hay que aceptar que fue por culpa de la estimulación. Sí, Sí, hay al que final de modificar cuentas. algo en la estimulación. Y que las pacientes que nos están viendo cuando hablamos de ovario poliquístico, no quiero que se queden con que son difíciles por su caso, o sea, porque se pone en riesgo a la paciente, Claro. No tanto. Obvio, sabemos que a mayor número de óvulos nos tendría que ir mejor, pero ese momento de ustedes sacarles muchos óvulos y no ponerlas en riesgo es lo que hoy nos pone en controversias cuál es la dosis ideal, ¿no? Sí. Y con buena calidad, ¿no? Pues bueno, está muy interesante la plática. Jorge, Podemos estar aquí sí, horas. te lo dije, media hora es poquito. Pero bueno, si tuvieras que dejarle vamos a hacer una pregunta como la que le hacemos a muchos entrevistados. Si Jorge Rodríguez Purata estuviera apenas decidiéndose por ir a Nueva York y empezar todo este camino en la reproducción y estuviera viendo este podcast, ¿qué es lo que quisiera escuchar de alguien que está hablando de estimulación ovárica? Yo creo que, o sea, cuando yo me acuerdo que estaba empezando y empezaban a tratar de entender cómo tomaban los doctores con los que yo estuve la toma de decisiones de cómo estimular, tienen que acercarse a ver muchos casos. No ni a la paciente ni al doctor que va empezando le tiene que dar pena o vergüenza preguntar el por qué. O sea, la realidad es que al principio es imposible saber ese feeling extra, ese touch, porque pues eso solamente viene con la experiencia. Claro. No hay una manera fácil de entender cómo tener touch en la estimulación. Y hasta que no pierdan el miedo de preguntar, no van a tratar de entender cómo las decisiones pueden cambiar y cómo las circunstancias van a ser difíciles. Entonces yo creo que cuando yo me sentí cómodo ya estimulando, fue cuando entendí que, como tú decías hace rato, punto número uno, la estimulación son muy dinámicas. Cada paciente es diferente, la misma paciente al siguiente ciclo es diferente. Entonces sí tenemos que estar al pendiente, sí, no hay que minimizar las hormonas, no hay que minimizar el tamaño de los folículos, no hay que minimizar la duración de la estimulación, porque todo eso va a influir. George, y aprovechándote porque a lo mejor pudieras grabar también, al final de cuentas es la difusión a pacientes, ¿qué les pudieras decir que siempre lo dices mucho a las pacientes en las estimulaciones como de consejo? Porque al final de cuentas es transmitir la información y que Claro. es por el bien de las pacientes. O sea, Claro. ¿qué se pueden llevar de este podcast en una estimulación para una paciente? Ver que se están haciendo bien las cosas en el protocolo que se les está haciendo, donde Pues, sea. sobre todo que se involucren, que cuestionen a su doctor, que no, o sea, entiendo que confíen, que si están haciendo una estimulación y un tratamiento con un doctor en particular, es porque confían al 100% en él y eso es la manera correcta de hacerlo, pero eso no significa que no puedan preguntar o cuestionar el por qué la toma de decisiones, ¿no? Oye, compra este medicamento, doctor, me gustaría saber por qué, si no otro, no lo estoy cuestionando, sí lo voy a hacer, pero me gustaría entender nada más, ¿no? O sea,
es como cuando uno va a comprar un coche. Me gustaría entender por qué vale la pena pagar el extra en seguridad. Y lo preguntas y quieres Sí, porque entenderlo. sí. Lo mismo. O sea, aquí se trata de un hijo, de una futura persona, ¿no? Claro. Entender por qué y qué medicamento, entender por qué las dosis y entender los días de monitoreo. Sí. Yo me acuerdo que cuando a veces hemos platicado, incluso cuando roté contigo en Dexeus, me decías, Hace cuánto pueden decir para ya tienes de hace 10 conocerlo? años, Ya tiene un rato. hace 10 años, y cuando roté contigo me decías, em, una cosa es, eh, no pienses como médico cuánto cuestan los medicamentos. Cuando tú vayas a elegir una estimulación para tu paciente, Sí, porque esto obvio, pasa mucho, o sí. sea, a veces las pacientes también un poco piensan en cuánto se van a gastar en medicamentos. Todos entendemos que una Que las estimulación cosas es cara, cuestan. pero es un hijo futuro. Y tú me decías, piensa como médico y elige la mejor estimulación que consideres para tu paciente. No pienses en cuánto cuesta un protocolo y cuánto cuesta otro. Eh, Sí. Acompaña a tu paciente, que era una de las cosas que me decías, vela, y si tienes duda, vuélvela a ver, y si la quieres volver a ver mañana, Y no te dile, preocupes porque la hagas, vuelvas a hacer venir y sí, hacer venir y hacer venir. exacto, vuelve a verla y toma decisiones y nunca tengas miedo de preguntar. Este tipo de foros es así. ¿Cuántas veces, Sí, oye, yo fíjate también, que, también pregunto, oigan, a ver, ¿cómo ven porque no estoy seguro, estoy bloqueado. No, y al final de cuentas también agradecer a Jorge que esté aquí, porque Jorge es alguien que abre mucho sus casos, que expone sus cosas, y eso abre que podamos interactuar y todo, ¿no? claro, Entonces, Jorge, agradecerte por estar acá. Al final Hombre, gracias por invitarme. gracias Jorge es por un venir. tema importante. Agradecerle también la difusión que haces actualmente de estos temas, que es importante, porque al final nos hace crecer a nosotros, a la asociación, a las pacientes y más que nada a México en dar buenos resultados en infertilidad, ¿no? Súper. Exactamente, Jorge, No, muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gracias Listo, gracias a por todos.